Hola, bienvenidos a Diario Enfermero. El primer contagio por virus ébola en España y Europa se ha registrado en la persona de una auxiliar de enfermería que atendió a los 2 misioneros españoles repatriados de África y que fallecieron como consecuencia de la infección. La auxiliar infectada, Teresa Romero, fue atendida en el Hospital Fundación Alcorcón. Una enfermera del Servicio de Urgencias de Alcorcón ha denunciado a Canal Enfermero la falta de información, de formación y entrenamiento para tratar a estos enfermos con seguridad. Escuchamos. La enfermera que tenía asignado ese box, porque los boxes están repartidos y a cada enfermera le toca la atención de una serie de pacientes, dijo que ella no sabía cómo tenía que ponerse ni quitarse la ropa disponible y, por tanto, que no estaba preparada para hacerlo. Le dijeron que en la parte posterior de la puerta, dentro de la habitación, hay un cartel en el que te dice el orden en el que te tienes que quitar las cosas, pero eso no es ni formación, ni es entrenamiento, ni es nada. Y sobre todo que estamos hablando de un caso de ébola, no estamos hablando de una infección normal. Pues este es un fragmento de ese testimonio de esta enfermera de urgencias del Hospital de Alcorcón que os vamos a ofrecer íntegro en esta edición especial de Diario Enfermero. La respuesta inmediata de los profesionales sanitarios ante el conocimiento del contagio en suelo español ha sido denunciar falta de información y de formación a la hora de asistir a un posible caso de infección por virus ébola. Ana. Las protestas no se hicieron esperar ante lo que consideran un fallo en el protocolo dispuesto por el Ministerio de Sanidad y trasladado a las comunidades autónomas. Por eso los sanitarios se concentraron a las puertas de los hospitales madrileños y en especial del Carlos III, donde se ha ingresado a la paciente Teresa Romero y a todos los posibles contactos de riesgo para su observación. Ante la noticia de la confirmación del contagio por el virus ébola de un auxiliar del Hospital Carlos III, la sanidad se ha unido. Miedo, rabia, pero sobre todo mucha impotencia es lo que sienten los sanitarios que se han manifestado a las puertas del Hospital Carlos III de Madrid. Me parece muy fuerte que nos traigan una nueva enfermedad que en España no teníamos, sin tener ni las vacunas, ni los medicamentos, ni los materiales necesarios para no poder contagiar a otras personas. Pues estamos con muchísima rabia, porque estamos viendo muchísimos despropósitos de cómo están llevándolo y viendo muchos errores. Y no tenemos información, ni tanto el personal sanitario como los usuarios. O sea, yo estoy aquí como usuaria y como enfermera, o sea, por apoyar esto, porque no hemos recibido los protocolos, no nos hemos enterado nada más que lo que hemos ido informándonos, como el resto de las personas. Demuestran la total improvisación del sistema sanitario. Están desmantelando toda la sanidad y esto yo creo que es la consecuencia de ello. Si el Carlos III hubiera seguido tal y como estaba funcionando hasta la fecha antes del cambio en la política sanitaria, pues yo creo que esto se hubiera tratado de otra manera, porque habría gente especializada en atender este tipo de enfermos. Y desde luego mi opinión totalmente particular, desde el principio, desde la primera repatriación, me pareció totalmente inadecuada, porque es traer a un país donde no lo hay una enfermedad contagiosa que a la vista está. Y sobre todo, lo siento, pero además tengo que hacer también una autocrítica al mundo civilizado. ¿Por qué no se manda ese dinero a África, que allí hubiera sido más eficaz? Habría servido para atender a miles de personas a la vez y se iría al foco. Es absurdo desde mi punto de vista. En vez de solucionar de dónde sale el foco de la infección, traerlo a una zona donde no lo había. Ese es mi criterio. Denuncian la política temeraria de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, que hizo oídos sordos a las advertencias y estudios de los profesionales, conocedores mejor que nadie de las características del Hospital Carlos III. Desde el primer momento se avisó que los medios estaban realizando mal
que nos estaban quitando todos los recursos y al personal sanitario ni se le dieron recursos materiales y sobre todo no se nos informó de cómo había que atender a este tipo de pacientes. El tema de que fue personal voluntario no es cierto. Al personal hospitalario de La Paz se les obligó a venir sin informarles realmente cómo se tenía que atender a sus pacientes y al final las consecuencias han salido perjudicando a una persona que encima se le está diciendo que es culpa de ella. El Hospital Carlos III ha estado preparado, era el único hospital con el que contábamos, pero se encargaron de desmantelarlo. Ahora mismo no está preparado. Ahora mismo, porque hay unos cuantos casos, pero si hubiera que poner, si no, Dios no lo quiera y no tiene por qué ocurrir, pero si empiezan a surgir casos, desde luego, ahora mismo, o empiezan obras, todo lo que han quitado, empiezan a hacerlo de manera urgente mañana, tarde y noche, y no se está viendo que esto sea así. Más personal, para que se pueda trabajar mejor, y luego a nivel de infecciones y eso, simplemente el servicio de limpieza, la contrata de limpieza, la han echado. Entonces no da tiempo a limpiar las cosas ni a hacer las cosas, ¿sabes? En cuestión de quirófanos y eso está todo sucio. Entonces con estas cosas me imagino que tendría que ser más estricto. Y que el personal hubiera estado ducho en todo el protocolo. Y además habiendo ensayado con tiempo, como se han dicho que lo han hecho en otros países, incluso en África, ¿no? De que han estado un tiempo antes preparándose todo el protocolo, cómo debían de vestirse, cómo aislarse y todo eso. Entonces, tal vez ahí yo veo que ha habido un error, ¿no? Al grito de «Teresa, somos todos», estos profesionales acusan a las administraciones de dejarles vendidos ante una enfermedad desconocida y con unos protocolos insuficientes para muchos e inexistentes para otros. El que esté escrito y esté colgado en una intranet no significa que todo el personal lo sabe. Entonces esos protocolos se han cambiado de forma acelerada, también se ha cambiado la vestimenta de protección. Cuando uno hace cambios y los hace con esa celeridad y además los hace sin que haya una comunicación previa hacia el personal sanitario, es que algo no estaba funcionando bien. Por lo tanto, a mí cuando se habla de protocolo, me quedo igual, o sea, me quedo fría. Quiero decir, no es protocolo, es tener las personas entrenadas. También existe un protocolo para evacuación de emergencia de un hospital, pero solamente un número determinado de personas por unidad están entrenados por si ocurriera alguna desgracia. Entonces, en este caso yo creo que están hechos, pero desde luego para nada elaborados, ni consensuados, ni llevados a cabo por el personal que tiene que hacerlo. Se han cambiado vestimentas, por lo menos en mi hospital, el grado de protección ha cambiado y se ha colgado la intranet en primera ventana, en la sobreventana que se pone cuando hay algún anuncio importante, se ha colgado el protocolo con modificaciones. Pues el protocolo siguen aplicando el mismo, están hablando de pasados los 38, de más de 38 grados de fiebre. Se ha demostrado que con menos de 38 grados de fiebre ya se da positivo. Parece ser que se están reuniendo para cambiar los protocolos, pero a día de hoy, que ya de lunes a miércoles, ya deberían de estar cambiados. Con miedo, básicamente con miedo, porque no estamos preparados para ello. Porque el único hospital que estaba preparado era este y lo desmantelaron, quitaron toda la unidad de infecciosos. Entonces se actúa con miedo porque no hay protocolos, por mucho que digan ahora que el protocolo estaba hecho. No hay protocolos y el personal no está preparado. La Paz se está atendiendo al personal poniendo biombos de sábana. Pues mira, como trabajadores, es lo que les decimos a las direcciones, para no tener miedo. Hay que tener todo muy bien puesto encima de la mesa y todo muy bien documentado. Y, desde luego, con cursos a la gente. Un curso de media hora, que es lo que se está dando a los empleados, no es. Un curso de media hora, si solo ponerse un traje cuesta 40 minutos. Es decir, ni siquiera han dado la clase completa práctica. Nada más conocerse la noticia de la infección el pasado 6 de octubre, el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, denunció, en base a las primeras investigaciones sobre lo ocurrido, las deficiencias de los protocolos inicialmente establecidos en los hospitales y que propiciaron el contagio del auxiliar en el cumplimiento de sus tareas profesionales. Y también es muy importante saber si en estos momentos, en los que estamos hablando, el personal sanitario de todo el país
está suficientemente informado y entrenado como para dar respuesta a cualquier otro supuesto que pudiésemos tener. No se ha dado la información necesaria y no se ha entrenado suficientemente a este personal. Una cosa es que haya un protocolo y que ese protocolo se haya dirigido a las autoridades sanitarias, y otra cosa es que ese protocolo se haya puesto en marcha en todas las unidades asistenciales del país, con un buen sistema de información hacia los profesionales y con un entrenamiento específico para aquellas unidades de alto riesgo donde evidentemente las enfermeras tendrían que actuar de forma inmediata si se encontraran con una situación similar. Esto no ha ocurrido en el conjunto del país. Cuando los expertos que tenemos, y muy buenos, analicen toda la información, vamos a ofrecerles a ustedes una información muy completa, muy veraz, sin ningún tipo de cobardía. Nosotros siempre hemos trabajado con transparencia y lo vamos a seguir haciendo. La noticia del primer contagio por virus ébola de un auxiliar de enfermería en España sacudió a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Las llamadas al Consejo General de Enfermería buscando una respuesta para explicar lo ocurrido colocaron a la enfermería española en portada de periódicos, radios y televisiones de todo el mundo. Tras el primer caso de contagio de ébola en Europa, todos los medios internacionales han vuelto la mirada hacia España y en especial al Consejo General de Enfermería para buscar opiniones acerca de cómo se ha producido el contagio y si ha habido fallos en la ejecución de los protocolos establecidos. La televisión pública portuguesa, la alemana, la rusa, la radiotelevisión suiza, la principal agencia de noticias francesa, la cadena árabe Al Jazeera y medios norteamericanos como la revista Time y CNN son solo algunos de los medios internacionales que se han hecho eco de la noticia. La importancia de analizar en profundidad las causas que pudieron llevar al primer contagio por virus ébola en Europa empiezan por conocer mejor cómo es el virus, cómo se contagia y cuáles son las claves para tratar la infección, a sabiendas de que a día de hoy no existe ni cura ni vacuna. Las claves del ébola nos las cuenta Ana Muñoz. Las claves del ébola son las que explicamos a continuación. Su nombre es virus del ébola, es de la familia Filoviridae del género Filovirus. Fue detectado por primera vez en 1976. Tiene una mortalidad de entre el 50 y el 90%. Afecta a personas y a primates no humanos como monos, gorilas y chimpancés y también a murciélagos. Sus síntomas aparecen entre 2 y 21 días después de la exposición, pero suelen aparecer en los primeros 10. Como primeros síntomas, fiebre mayor de 37,7, dolor articular, náuseas y diarrea. Síntomas tardíos, sangrados, inflamación de ojos y genitales, erupciones hemorrágicas e hiperestesia. En cuanto a su transmisión, puede producirse por contagio directo, con la piel abierta, mucosas no protegidas como boca y nariz, por sangre y líquidos corporales como orina, saliva, heces, vómito o semen, por objetos contaminados como agujas y jeringas y por animales infectados. Recordar que no se contagia por el aire, el agua ni los alimentos. En cuanto a su tratamiento, no existe vacuna, solo se puede proporcionar líquidos intravenosos, mantener el equilibrio hidroeléctrico del paciente, mantener los niveles de oxígeno y la presión arterial. Además, se deben tratar otras posibles infecciones. Los fármacos y sueros están en proceso experimental y no han demostrado su eficacia en humanos. En cuanto a la recuperación, depende de la respuesta inmunitaria del paciente. Quienes se recuperan producen anticuerpos que duran por lo menos 10 años. El virus puede permanecer en el semen hasta 3 meses. En cuanto a medidas de prevención ciudadana, sobre todo dirigidas a viajeros que van a países con ébola, la primera es mantener una buena higiene. Evitar el contacto con sangre o líquidos corporales, evitar rituales de sepultura y costumbres funerarias que requieren tocar el cuerpo del muerto por ébola y evitar el contacto con murciélagos y primates no humanos. Además, al regreso al país de origen se recomienda vigilar la salud durante 21 días y buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas. Como medidas de prevención sanitaria, la primera de ellas es usar ropa protectora como mascarillas, guantes y gafas, aplicar medidas de control de infecciones y esterilización, aislar a los pacientes, evitar el contacto directo con el cuerpo del muerto por ébola y notificar a los funcionarios de salud si como sanitario se ha tenido contacto directo con la sangre o con los líquidos corporales como heces, saliva, orina, vómito o semen de la persona enferma de ébola.
Los riesgos de infección por el virus del ébola que enfermeros, médicos, auxiliares y celadores han asumido en el Hospital Fundación Alcorcón, donde se certificó el positivo de la auxiliar Teresa Romero, fueron denunciados de forma anónima por una enfermera de urgencias a Canal Enfermero. Este es su relato en locución dramatizada. La paciente, según llegó, refirió que tenía fiebre, que tenía malestar general y que había trabajado atendiendo al segundo misionero repatriado en el Carlos III. Me han dicho que al equipo del SUMA, que fue a atenderla, también se lo comentó, pero claro, no te lo puedo decir de primera mano, ¿eh? La paciente en todo momento fue muy considerada con todo el personal con el que se puso en contacto desde que llegó, avisando siempre de que posiblemente estaba enferma de ébola. En cuanto la enferma dijo eso, se la pasó al box que tenemos nosotros de aislamiento, en el que normalmente pasan pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Lo más habitual son tuberculosis, y es que era el box que estaba definido en el protocolo que se había hecho en el que se iban a meter a los posibles casos de ébola. El hospital nos había entregado un protocolo de actuación, como el resto de los hospitales, me imagino, porque desde el Ministerio de Sanidad se exigió a todos los hospitales tener un protocolo para la atención de este tipo de pacientes. Desconozco si este protocolo era o no el elaborado por el Ministerio, o bien era una adaptación a nuestro propio hospital. Y en este caso, ¿cuáles serían las modificaciones reflejadas en él? Eso no lo sé. Cuando el hospital nos presentó ese protocolo, hubo una serie de médicos de la urgencia que hicieron escritos, que yo imagino que están pasados por registro, en el cual refería e indicaba que ese cuarto no estaba preparado para atender a una paciente con este tipo de infección, con una infección por el virus del ébola, ya que para poder entrar y salir de la habitación necesitas un cuarto sucio donde poder desvestirte, y si se utilizaba ese traje, el personal tenía que desvestirse dentro de la misma habitación del paciente, ya que el material contaminado que ha estado en contacto con la paciente no puede salir de esa área, porque contaminaría el resto. Según el protocolo del hospital, con una bata impermeable, calzas, gorro y mascarilla quirúrgica, no era necesario mascarilla con FFP4, sino simplemente la quirúrgica normal, se podía atender a los posibles casos de ébola y no había ningún equipo disponible de monos para poder atender a la paciente. Incluso el equipo que llevaron en un primer momento eran EPI clase 2, no eran ni clase 3 ni 4, solo tipo 2, equipo de protección altamente deficiente para este tipo de pacientes. Es decir, que no hubo equipo disponible hasta que en la tarde del miércoles 8 de octubre han llevado equipos adecuados. Entonces, la enfermera que tenía asignado ese box, porque los boxes están repartidos y a cada enfermera le toca la atención de una serie de pacientes, dijo que ella no sabía cómo tenía que ponerse ni quitarse la ropa disponible y, por tanto, que no estaba preparada para hacerlo. Le dijeron que en la parte posterior de la puerta, dentro de la habitación, hay un cartel en el que te dice el orden en el que te tienes que quitar las cosas, pero eso no es ni formación, ni es entrenamiento, ni es nada. Y sobre todo que estamos hablando de un caso de ébola, no estamos hablando de una infección normal. Las compañeras que pasaron a atender a la paciente se quitaron la ropa dentro de la habitación de la paciente, lo cual hace que tengan posibilidades de contagios. Entonces, eso es lo que realmente nos gustaría denunciar, que se tuvo un protocolo que no era correcto, que se había definido un lugar en el cual no se podía atender a un paciente con ese tipo de enfermedades, porque el personal que pasaba no disponía de un sitio donde quitarse correctamente la ropa y poder salir, teniendo más posibilidades de contaminarse, y que todavía no tenemos realmente recursos adecuados para atender este tipo de pacientes o bien sospechas de los mismos. No tenemos equipos EPI3, ya no te digo EPI4, solo los EPI3 para poder entrar a atender a este tipo de pacientes. Mi duda es, ¿sería recomendable que en todos los hospitales se tuviese que habilitar una zona en la que se atiendan a los posibles casos de ébola y, sobre todo, que un posible caso debería tratarse siempre como un caso, al igual que hacemos con cualquier paciente con sospecha de patología infectocontagiosa? Hasta que no tenemos el test negativo, lo tratamos como caso. Además, la sala donde se atendió al auxiliar de enfermería infectada por el ébola en el hospital de Alcorcón, a media mañana del miércoles 8 de octubre seguía sin limpiar.
La zona está aislada con plásticos y no sé a qué están esperando, ¿eh? Me imagino que a lo mejor a matar al virus de aburrimiento. Debe de ser otro tipo de opción. Nosotros lo que hemos exigido y lo que siempre se había reclamado era la existencia de un cuarto sucio o una sala en la cual, según sales de la habitación, te quites el traje. Es decir, no quitarte el traje dentro de la habitación, porque tienes más riesgos de contaminación. Por otra parte, el primer positivo era conocido por el hospital a las 15 horas. Sin embargo, los profesionales no fueron informados hasta las 18 horas, que se enteraron o bien por la prensa, por la radio u otros medios. Me gustaría resaltar que en ningún momento se dudó de pasar al box para prestar a la paciente la atención que necesitaba. Es importante incidir en que los profesionales de esa urgencia únicamente pedían y continúan pidiendo el material y formación que lleven a reunir las condiciones necesarias para poder trabajar con unos mínimos de seguridad y poder continuar cuidando a la población que lo requiera. Así llegamos al final de este especial informativo sobre la crisis del ébola. Ya sabéis que seguimos en contacto a través de nuestra web consejogeneralenfermería.org y también a través de Canal Enfermero de YouTube y de la plataforma digital infoenfermería.com. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Hasta pronto.